Hola, mi nombre es Juan Martos, soy estudiante de Medicina de la Universidad Interamericana de Panamá y hoy les voy a estar conversando un poco sobre lo que es la bacteriuria asintomática. Si ponemos atención, el nombre ya nos dice de qué va el tema o de qué trata. Bacter, de bacteria, y uria, del tracto urinario, lo cual hace referencia a que hay bacterias en el tracto urinario, pero asintomática. O sea que la persona que la tiene no se da cuenta, ya que no presenta ningún síntoma que pueda estar relacionado a la condición. Debemos saber primero que todos tenemos bacterias en la orina. Tenemos cierta cantidad de bacterias en la orina que no representan ningún daño para nosotros. Ellas viven ahí con nosotros día a día y de hecho nos protegen de otras bacterias que puedan ocasionarnos una infección del tracto urinario. ¿Qué es? La bacteriuria asintomática se define como una condición en la que las bacterias de la orina se encuentran en cantidades superiores a las normales, pero sin presentar síntomas. Como ya les comenté, la persona no va a saber que tiene la condición, puesto a que esta cantidad de bacterias no produce ninguna sensación de malestar, ni de ardor al orinar, ni de molestia, ni nada. ¿A quién afecta? Bueno, principalmente esto depende de el sexo, la edad, los hábitos sexuales de la persona y de trastornos genitourinarios. Entonces, más frecuentemente es en mujeres y hasta un 17% más en mayores de 75 años. En los varones a mayores de 50 años, y esto va a aumentar según las enfermedades o condiciones prostáticas, y pacientes con sondaje vesical prolongado. Esta última clasificación es una de las más frecuentes, los pacientes que se encuentran hospitalizados con una sonda urinaria mayor a 5 días, el tercio de los pacientes va a tener bacteriuria asintomática y luego de los 5 días prácticamente el 100% de los pacientes va a presentar bacteriuria asintomática. ¿Por qué se produce la bacteriuria asintomática? Ascenso de bacterias uretrales, las que les comenté que viven con nosotros, que forman parte de nuestro día a día. Estas pueden subir a la vejiga y en ocasiones a riñones cuando el número de las mismas aumenta. Origen periuretral, vaginal e intestinal. Esto tiene que ver más con la higiene del paciente. Por ejemplo, las mujeres, cuando se limpian de atrás hacia adelante, pasan las bacterias que se encuentran perianalmente hacia la vagina, lo cual puede ocasionar en ocasiones una infección urinaria con síntomas, como también puede ocasionarnos una bacteriuria asintomática. Instrumental urológico contaminado. Antes de procesos urológicos, el instrumental pasa por una serie de limpieza y de desinfección. A veces puede estar no al 100% y nos provoca entonces una bacteriuria asintomática. Fluidos que colonizan al paciente, esto habla más de la vida sexual del paciente, y la sonda urinaria por largos periodos. Como les comenté, los pacientes que tienen sonda por más de 5 días, casi el 100% va a tener una bacteriuria asintomática. Aquí esta diapositiva solo se las coloco para que observen el microorganismo más frecuentemente aislado en la bacteriuria asintomática es la Escherichia coli. Y bueno, es una imagen para que la tengan ahí y lo vean cuál es el bichito que más coloniza en la bacteriuria asintomática. ¿Cómo realizamos el diagnóstico de la bacteriuria asintomática? El método de elección es el urocultivo. Este es un examen que se realiza tomando una muestra de orina de mitad de chorro. ¿Qué quiere decir esto? Que la muestra de orina no se va a tomar directamente apenas sale el chorro de orina, sino que sale el primer chorro, se hace una pausa y con el segundo chorro es que tomamos la muestra
para llevarla al laboratorio. Entonces, hay que seguir ciertos parámetros de acuerdo al sexo, por ejemplo, que los tenemos en este cuadro. Por ejemplo, si es hombre, todos van a estar asintomáticos, con una muestra de orina es suficiente. Debe tener más de 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro. Si es mujer y está asintomática, se necesitan 2 muestras de orina seguidas con más de 100.000 unidades formadores de colonia por mililitro. Si los dos tienen sonda urinaria, tanto hombre como mujer, en una muestra de orina con más de 1.000 unidades formadores de colonia por mililitro, podemos hacer el diagnóstico de bacteriuria asintomática. Acá esta foto es para que vean cómo se hace más o menos el procedimiento del urocultivo. La orina que tomamos la depositamos en un plato donde agregan unos químicos y esos químicos detectan diferentes bacterias. Como ya les comenté, la más común es la Escherichia coli. Bien, ¿a quién le damos tratamiento en la bacteriuria asintomática? Son varios grupos, sin embargo, los 2 primeros son los más importantes que deben recibir tratamiento. Mujeres embarazadas y pacientes que vayan a realizarse un procedimiento urológico. Antes del procedimiento hay que tratar la bacteriuria asintomática. Estos son los 2 más importantes. Los otros grupos son las mujeres asintomáticas con bacteriuria persistente, niños con anormalidad en el tracto urinario, resistencia de bacteriuria a 2 semanas de haber quitado la sonda urinaria. Estos son los otros 3 grupos que deben ser tratados por la bacteriuria asintomática. ¿Quién no recibe tratamiento? Es importante recalcar que la bacteriuria asintomática, la mayoría de las personas no va a recibir tratamiento. Se ha demostrado científicamente que la bacteriuria asintomática en pacientes que tienen 10 años con la condición no les produjo ningún tipo de alteración a nivel renal, vesical o del tracto urinario. Entonces, partiendo de esto, tenemos quién no recibe tratamiento: mujeres premenopáusicas no embarazadas, mujeres diabéticas, ancianos hospitalizados, pacientes con daño medular espinal, pacientes con sonda urinaria, porque todos van a desarrollar bacteriuria asintomática. Como les dije, los pacientes con sonda casi todos van a tener, y pacientes trasplantados renal e inmunosuprimidos. Ninguno de estos recibe tratamiento. Ok, para resumir, entonces, el diagnóstico de las infecciones del tracto urinario es eminentemente clínico, excepto la bacteriuria asintomática, ya que no tenemos ningún síntoma, y el diagnóstico, como les dije, es a través del urocultivo. En los pacientes con cateterización de la vía urinaria o pacientes con sonda urinaria, la bacteriuria es un hallazgo muy frecuente. 1/3 de los pacientes la van a tener a partir del 5.º día del sondaje y casi el 100% al mes. Un urocultivo positivo no es sinónimo de infección en paciente con sonda. Debemos asegurarnos que no existe otro foco de infección. Tras completar un tratamiento de una infección urinaria, no hay que hacer urocultivo de control. Entonces, también tenemos un cuadro que nos indica las situaciones más importantes en las que se trata la bacteriuria asintomática, como ya les comenté, antes de un procedimiento urológico con riesgo de sangrado de la mucosa. El sondaje vesical no se considera procedimiento de riesgo, y durante la gestación o en las mujeres embarazadas. Hay que realizar un urocultivo de control luego de que le das tratamiento a la bacteriuria asintomática para confirmar que ya no tiene bacteriuria. Entonces, cuando vamos a escoger el tratamiento, lo mejor es elegir el de menor espectro o un antibiótico que cubra menos bacterias posibles para evitar resistencia, para evitar que las bacterias no formen resistencia a los antibióticos más comunes, por así decirlo.
Entonces, se va a realizar un tratamiento antibiótico utilizando el antimicrobiano activo con menor impacto ecológico. Aquí tenemos una lista de los antibióticos que podemos utilizar, como la fosfomicina, trometanol, que es recomendada y segura en el embarazo a una dosis de 3 gramos vía oral, dosis única. Nitrofurantoína, 100 miligramos cada 12 horas vía oral por 7 días. Cotrimoxazol, 800 en 160 miligramos cada 12 horas vía oral 3 días. Ciprofloxacino, 250 miligramos cada 12 horas vía oral por 3 días. Y betalactámicos, dosis según el antibiótico que sea, de 3 a 7 días, que es este junto con el ciprofloxacino son los que más se utilizan. Muchísimas gracias y espero que haya sido de su agrado esta charla.